Damas y caballeros, lo logramos. Después de casi un año de trabajo, miles de dólares gastados, innumerables errores y callejones sin salida, ahora puedo decir oficialmente que soy capaz de reciclar mis impresiones 3D fallidas, soportes y excrementos multicolores en filamento utilizable y consistente. Filamento compatible con la mayoría de mis impresoras, incluso con boquillas de 0,4 mm. Y no solo filamento para prototipos, sino filamento que es lo suficientemente bueno para usar en la impresión normal diaria de piezas funcionales. Y en este video voy a contarte cómo llegamos aquí, los obstáculos que tuve que superar, cómo podría haber ahorrado tiempo y dinero y lo que aprendí para que tú también puedas decidir si este es un camino que quieres seguir. Vamos a por ello. Este es el sexto video de la serie. Dejaré la lista de reproducción abajo para que puedas acompañarnos en el viaje completo o ponerte al día. También me esforzaré en mantenerte actualizado mientras avanzamos y en informar a quienes no hayan visto todos los videos. Cuando nos quedamos la última vez, finalmente pude crear un filamento razonablemente consistente, aunque un filamento que se obstruía con bastante frecuencia y que tenía un efecto de transición bastante cool, pero no intencional. En ese momento pensé que simplemente mejorando la limpieza de mi reafilado, pronto sería capaz de crear un filamento aún más consistente que no se obstruyera. Sinceramente, no sabía qué esperar. Primero, realicé algunas mejoras en la trituradora. Estos incluyeron la creación de un embudo para permitir solo plástico triturado en el contenedor, aislando cualquier astilla de madera o escoria de soldadura de mi marco mal construido para evitar que caigan en el contenedor al mismo tiempo. También agregué un potente ventilador presión positiva continua en la vía aérea en la parte superior de la trituradora para ayudar a expulsar el calor y evitar que el regrind suficientemente triturado se quede más tiempo del debido. Técnicamente ya cubrí estas mejoras en un video fuera de la serie que trataba sobre el diseño de soluciones impresas en 3D para problemas reales, pero no hice un video real en esta serie sobre ello. Supongo que eso es bueno, ya que ambas cosas resultaron ser en gran medida callejones sin salida. Uno de los mayores problemas que tenía, además de la contaminación, era el sobrecalentamiento. Por eso, el ventilador. Pero durante meses de pruebas me di cuenta de que no iba a ser tan simple como simplemente expulsar el calor con un ventilador. En realidad, aunque gran parte del calor se genera por la fricción de triturar material, una gran parte de este en realidad se genera por la trituradora misma, que sigue rozándose consigo misma y creando virutas de metal y generando una tonelada de calor en el proceso. En un momento explicaré cómo manejo esas virutas de metal. Por ahora, en cuanto al calor, no he podido resolverlo de manera permanente y suficiente. He desmontado la trituradora innumerables veces, he reorganizado y movido las cuchillas en el eje de transmisión, pero ninguna solución ha durado más de unos días. Pero mi esperanza es que eventualmente la trituradora se desgaste por sí misma. Desgastará todo el material ofensivo y tal vez funcione de manera más suave. Otra causa del calor fue el tamaño del tamiz. Puede que recuerdes que este diseño, el triturador de plásticos preciosos 2.1, viene con un tamiz de 8 milímetros, y eso simplemente era demasiado grande para el extrusor ARTME que estoy usando. Anteriormente había pedido varios tamices de reemplazo a PCBWay, quien por cierto es el patrocinador de este video, tanto en tamaños de agujero de 4.5 como de 5 milímetros, y estoy muy contento de haberlo hecho. Comencé con el de 4.5 milímetros, y eso estaba causando que se acumulara demasiado material en la trituradora, lo que luego se amasaría, atraparía calor y obstruiría completamente la trituradora. Afortunadamente, pude cortar a mano algunas placas de acero y recrear el tamiz utilizando la malla de 5 milímetros que crearon para mí, pero desafortunadamente descubrí que el acero que había usado para los paneles laterales no era lo suficientemente duro, y se dobló completamente cuando intenté atornillarlo a la trituradora real. Así que volveré a pedir piezas de repuesto a PCBWay, esta vez en el acero correcto. De hecho, estaba planeando hacer mis propias piezas de repuesto para hacer otro tamiz ahora que tengo un Carvera Air Control numérico por computadora aquí. Pero resulta que es realmente difícil encontrar a alguien que te venda una pequeña cantidad de lámina de acero inoxidable de 3 milímetros de espesor. Puedo encontrar a alguien que me venda una hoja de 2 metros por 2 metros si estoy dispuesto a pagar un alto precio por el envío.
¿Qué se supone que haga con tanto acero inoxidable? No creo que pueda bajarlo por la escalera. Por eso, incluso si ya tienes una control numérico por computadora perfecta en tu taller, a menudo es más fácil y barato, considerando la inversión de comprar tanto acero inoxidable, simplemente pedir lo que necesitas de PCBWay. Ellos pueden mecanizar control numérico por computadora, cortar con plasma o imprimir en 3D casi cualquier material que necesites, desde acero inoxidable hasta plásticos, resina y titanio, todo a buen precio y con entrega rápida. También tienen ingenieros que revisan cada pedido para asegurarse de que no habrá ningún problema durante la fabricación. Utiliza el enlace en la descripción para obtener $5 de descuento en tu primer pedido hoy. Al final, me rendí buscando quién me vendiera una pequeña cantidad de acero inoxidable de 3 milímetros y terminé encargando las piezas a PCBWay. Además, creo que también voy a experimentar con un proceso de trituración en 2 etapas, donde primero trituro el material hasta trozos de 8 milímetros, cambio el tamiz y luego lo trituro hasta los trozos de 5 milímetros o 4,5 milímetros. Pero mientras espero que esas piezas lleguen de PCBWay, tengo la suerte de que, aunque el tamiz esté colgando ahí, por ahora funciona bien. Y puedes ver que finalmente estoy obteniendo un regrind realmente uniforme y bonito. Como verás, eso es esencial para obtener filamento de alta calidad. Otra cosa con la que he experimentado para obtener filamento de mayor calidad es el material virgen. Encontré una empresa local de composición de polímeros de alto rendimiento, Plastics App, que está dispuesta a venderme algunas de sus gránulos de PLA de alto rendimiento virgen en cantidades realmente pequeñas. Sin embargo, esto, combinado con el hecho de que no es simplemente pel común y corriente, significó que era realmente caro. Después de los gastos de envío e impuestos, los últimos de los cuales recupero como negocio, terminó costándome alrededor de $28 con 57 centavos por kilo por estos gránulos de PLA de alto rendimiento, lo cual es aproximadamente 2 veces lo que debería costar el filamento terminado. Sin embargo, decidí comprarlo con fines experimentales. Pensé que si realmente hace una gran diferencia, podría comprar PLA normal en grandes cantidades, potencialmente de un proveedor diferente a un precio mucho más barato. Realicé algunos experimentos con un 15 a 20% de PLA virgen y las primeras pruebas fueron sinceramente decepcionantes. Filamento marcado, prueba de concepto que no me daría un diámetro consistente. Algo todavía estaba mal con mi regrind y no estaba seguro de qué. Fue en este punto cuando comencé a experimentar realmente con cómo estaba tratando y procesando el regrind. Después de todo, David, el creador del extrusor ArtMay, señala repetidamente en su guía que este realmente es uno de esos procesos de tipo basura entra, basura sale. Y había numerosas formas en las que mi regrind podría ser potencialmente basura. Primero, agregué un montón de imanes en el agitador de ArtMay, que ahora giran y capturan cualquier viruta o fragmento de metal que pueda estar en el filamento. Y déjame decirte, captura mucho. Esta modificación ha sido tan exitosa que de hecho se la recomendé a David para que la añadiera al producto en sí. Aunque debo decir que incluso después de aumentar el filtro de fusión en el ArtMay a 0.6 milímetros, todavía no puedo usar realmente un filtro al extruir en el ArtMay. Cada vez que añado un filtro de fusión antes de la boquilla, se obstruye después de solo unos pocos metros y nunca puedo conseguir el diámetro correcto del filamento cuando está instalado. Afortunadamente, como verás pronto, eso no es un problema. Además, y quizás más importante, también cambié la forma en que estaba preparando el material para la extrusión. Mientras que en el pasado lo lavaba para intentar deshacerme de cualquier polvo errante, dejé de hacer eso por completo, en parte porque lo que había lavado terminó enmoheciéndose, lo que arruinó kilos y kilos de regrind perfectamente bueno. Pero lo que es más, comencé a darme cuenta de que no había forma de que mi filamento estuviera tan contaminado. No había forma de que todas estas pequeñas marcas fueran solo polvo y contaminación. ¿Pero qué más podría ser? Después de todo, estaba secando mi regrind en un horno a más de 60 grados Celsius durante 6, a veces 12 horas, para intentar eliminar toda la humedad. Y las marcas aparecían independientemente de si lavaba el regrind o no. Fue en este punto cuando me encontré con un video de mi compañero creador de YouTube, Igor, de MyTechFun, que prácticamente cambiaría mi vida. Puede sonar como una exageración, pero en serio, la impresión 3D en general, especialmente el reciclaje de filamento para la impresión 3D, ha sido mucho más agradable y fácil desde que vi este video.
En el video, Igor prueba la viabilidad de secar varios tipos de filamento en un microondas. Sé que suena a barrio, peligroso, irresponsable y sospechoso, pero funciona. Como realmente funciona. Tras unas rondas de 30 segundos encendido y 5 minutos apagado en el microondas, literalmente puedes sentir la humedad que desprende el filamento. Solo mira esto. A la izquierda tenemos filamento que se secó en un horno 2 veces durante 6 a 8 horas cada vez. Y a la derecha tenemos filamento que se secó en un microondas durante varias rondas de 30 segundos. ¿Puedes decir avance? Este método funciona tan bien que realmente he conectado el horno de microondas aquí en el estudio a Home Assistant y he creado una automatización que llamo protocolo de secado. Realiza 5 ciclos de 30 segundos encendido, 5 minutos apagado para secar completamente el filamento en menos de 30 minutos, sin que yo necesite supervisarlo o preocuparme de que el microondas lo derrita o preocuparme de que el horno inicie un incendio en mi estudio. Y solo mira los resultados. Mira este hermoso filamento reciclado. Fue este único cambio, secar adecuadamente el filamento, lo que hizo toda la diferencia. Ahora podía hacer impresiones largas, como impresiones de más de 6 horas. Por supuesto utilizando una boquilla de 0.8 milímetros, con casi ningún problema. Pero de vez en cuando, especialmente al reafilar el filamento negro, seguía teniendo algunos problemas. Finalmente, al examinar el área en y antes del atasco, me di cuenta de que no eran atascos en absoluto, pero de hecho eran atascos de filamento. En pocas palabras, mi filamento se estaba volviendo demasiado ancho o irregular en ciertos puntos y eso se atascaría en el extrusor o en el extremo caliente. ¿Pero por qué? Estuve con este problema durante días, imprimiendo solo en impresoras que tenían sensores de filamento inteligentes y detección de atascos, hasta que un día me golpeó justo en la nariz. Literalmente. Estaba triturando un poco de PLA negro en un gran contenedor para extruir en un nuevo carrete de filamento para un próximo proyecto. Casualmente tiré un pedazo de una impresión 3D que ya no necesitaba y unos 10 segundos después mi corazón se hundió. La habitación se llenó rápidamente con un olor pungente pero demasiado familiar, ABS. Acabo de contaminar irreversiblemente algo así como 10 kilos de material. Pero peor aún, comprendí al instante qué había provocado esas manchas en mis intentos previos. En algún punto del proceso había contaminado mi material probablemente con ABS. Es difícil exagerar lo desmoralizante que fue esto. Había pasado la mayor parte de un año, miles de dólares y cientos de horas de mi tiempo construyendo este equipo, separando mis materiales, triturando filamento, recolectando todos mis regrind en contenedores, y ahora tenía alrededor de 20 kilos en total de material completamente inútil que terminaría en el vertedero de todos modos. Honestamente, estaba devastado. ¿Qué estaba haciendo pasando tanto tiempo en este proyecto cuando ni siquiera sabía si iba a tener éxito al final? Consideré seriamente abandonar todo el proyecto, tirar todo el material que había recopilado durante los últimos 3 años directamente a la basura y simplemente seguir adelante con mi vida. Afortunadamente para mí, el universo, Dios, el monstruo volador de espagueti, o quien sea vio lo desmoralizado que estaba, porque él, ella, ellos enviaron otro desafío en mi camino. Un desafío que me haría volver a montar en el caballo. Así que debido a problemas logísticos durante las vacaciones y la guerra aquí en Israel, mi enorme envío de filamento de Polymaker, que necesitaba desesperadamente para avanzar en ese próximo proyecto, no apareció. Pasaron los meses y por alguna razón, nada. Agoté hasta el último pedazo de filamento negro y blanco, tanto aquí como en casa, y estaba completamente seco. En este punto, necesitaba imprimir normalmente, no solo con una boquilla de 0.8 mm. Las cosas se pusieron tan mal que estaba imprimiendo filamento de soporte PLA para piezas no críticas. En un momento de desesperación, recurrí a las 3 o 4 bobinas imperfectas de filamento reciclado que había hecho antes del fiasco. Y pensé para mí mismo, ¿qué tengo que perder? Los cargué en el Idea Maker IR352, para el cual solo tengo una boquilla de 0.4 milímetros, y presioné imprimir. Lo que pasó después me sorprendió un poco. Simplemente funcionó. Es decir, cada 4 o 5 horas, el sensor inteligente de filamento se activaba por un atasco. Y claro, literalmente podías ver las partículas de polvo y las virutas de metal en las impresiones, pero estaba imprimiendo de manera hermosa. Sin hilos, sin subextrusión.
Simplemente estaba imprimiendo con una boquilla de 0.4 milímetros, y las partes eran dimensionalmente precisas. En Bolden, comencé a imprimir con el filamento negro en algunas otras impresoras, y para mi sorpresa, esas también funcionaron. En muchos casos, las partes eran realmente indistinguibles del PLA virgen. Estaba de vuelta, bebé. Decidí apartar todo el material contaminado para otro proyecto, tal vez una mesa de resina epoxi o algo así, y volver a montar el caballo. Imprimí casi 3 kilos de piezas para ese próximo video, todo con mínimos atascos y casi sin obstrucciones. Lo había hecho y vaya que fue un viaje. Eso no significa que esté libre de problemas. Aún tengo muchas áreas en las que puedo mejorar. Como dije, la trituradora aún se está calentando, lo que hace que a veces escupa un grumo de filamento necesario, derretido y unido, que luego debo quitar manualmente. Y todavía estoy luchando un poco con el material negro que es irregular, hasta el punto de que no estoy seguro si el filamento negro es simplemente quizás más higroscópico que el material blanco, o si todavía no he logrado eliminar hasta el último bit de contaminación de ABS de la trituradora y el tamiz. Además, todavía sufro de atascos bastante frecuentes si no cargo la trituradora muy gradualmente. Como mencioné, quiero seguir experimentando con un proceso de trituración en 2 etapas cuando reciba las piezas de PCB. Y por último, me gustaría llegar a un punto en el que no tenga virutas de metal literales en todo mi filamento, ya sea desgastando la trituradora o ideando algún tipo de solución permanente para la fricción. Si tienes alguna idea, por favor compártela en los comentarios. Con todo lo mencionado, casi llegamos. Muchas veces, lo admito, parecía que nunca lo lograríamos. Como si esto se convirtiera en otro proyecto que nunca supera el 80%. Pero estoy muy orgulloso del progreso que hemos logrado. Y literalmente no podría haberlo hecho sin todos ustedes, ya sean suscriptores locales que me ayudaron a corregir mis errores, o los miles de comentarios y sugerencias útiles que ustedes dejaron para guiarme en el camino. Esto es un verdadero esfuerzo comunitario. Gracias a todos. Y como tal, porque toda la idea detrás de esto era que yo caminara para que toda esta comunidad pudiera correr, ahora quiero traerlo de vuelta y destacar algunas de las lecciones que he aprendido, particularmente desde el último video. Por conveniencia, en caso de que alguien vuelva y use esta parte del video como referencia en el futuro, me apegaré a una especie de puntos clave para cada lección, en lugar de enterrarlos en la parte de la historia del video que acabamos de pasar. Lección número 1. Sé implacable en la aislación y clasificación de materiales. La primera y definitivamente la lección más dolorosa que he aprendido en los últimos meses es ser absolutamente implacable en la clasificación de tus materiales. Obviamente, si sigues este camino, te importa mucho el reciclaje y salvar materiales de ir al vertedero. Duele desechar piezas en perfecto estado. Pero al final es mucho mejor tirar una pieza que un contenedor entero de material triturado debido a la contaminación. Si hay incluso un 1% de posibilidad de que la pieza sea ABS o PTG, créeme y simplemente tírala a la basura. Si puede haber pegamento u otros contaminantes en o dentro de la pieza, deséchala. No vale la pena a futuro. Lección 2. Divide en contenedores más pequeños. Pero claro, habrá contratiempos, especialmente si aspiras como yo a aceptar residuos ajenos. Por eso te recomiendo nunca desmenuzar en grandes cantidades. Desmenuza en pequeños contenedores y mantén los lotes separados para que un evento de contaminación como mi percance con el ABS no resulte en que tires más de 1 kilo o 2 en el peor de los casos. Número 3. Ignora otros tipos de contaminación dentro de lo razonable. Al inicio del proceso, me estresaba mucho que el polvo, la suciedad e incluso el aserrín contaminaran mi filamento. Tanto es así que lavé mis trozos de filamento en agua para sacarlo todo, solo para causar una contaminación aún peor en forma de moho. Obviamente, no puedes tener grandes astillas de madera o aserrín en tu regrind, pero dentro de lo razonable ha sido mi experiencia que el polvo y la suciedad no son tan grandes problemas. Claro, sería bueno eliminar las virutas de metal de mi filamento, pero eliminarlas después del hecho con un imán dentro de la tolva ha estado funcionando muy bien. Número 4. Quita el filtro de fusión. Si trabajas con filamento ligeramente contaminado,
Probablemente necesites eliminar por completo el filtro de fusión en tu extrusora. Claro, esto significa que los residuos pasarán por la boquilla y entrarán en tu filamento. Pero según mi experiencia hasta ahora, tendrás muchos menos atascos en la impresora en sí que en la extrusora que utiliza el filtro de fusión. Yo prescindiría completamente del filtro de fusión. Número 5. Elige la impresora 3D correcta para el filamento reciclado. Dicho todo esto, tu filamento reciclado definitivamente nunca va a ser perfecto. Al menos, ciertamente no he encontrado una manera de hacerlo así. Por esa razón, te aconsejaría ser selectivo sobre qué tipos de impresoras 3D realmente utilizas el filamento reciclado. Por un lado, te aconsejaría no usarlo en ninguna impresora que no tenga un sensor inteligente de filamento capaz de detectar obstrucciones o atascos. Pero esos son baratos y están disponibles para agregar a tus impresoras Klipper, y la mayoría de las impresoras de gama alta ya los incluyen, así que no es un factor tan limitante. Además, aunque podrías pensar que es el tamaño del orificio el que va a determinar si puedes imprimir o no con filamento reciclado, en realidad descubrí que algunos extrusores son más tolerantes que otros cuando se trata de variaciones de diámetro del filamento reciclado. Las impresoras que tienen componentes impresos en 3D en el extrusor, como una máquina Prusa o Boron, tienden a ser más tolerantes, mientras que algo como una impresora de laboratorio de bambú, que tiene una tolerancia muy ajustada en la entrada de metal al orificio, probablemente se atascarán mucho más fácilmente. Prueba las impresoras disponibles o construye una nueva cabeza de herramienta con el Orbiter y diseños de cabezas impresas en 3D si te interesa imprimir con filamento reciclado. Lección 6. Construye un peletizador de filamento. No importa lo que hagas, no importa qué impresora intentes usar, inevitablemente terminarás creando mucho filamento inutilizable si decides seguir este camino. Por esta razón, sugiero que construyas un peletizador de filamento temprano en tu viaje para ayudarte a reconstituir ese filamento inútil de nuevo en regrind útil que realmente puedes extruir. Podrías pensar que simplemente podrías usar la trituradora que construiste para regrindar ese filamento, pero desafortunadamente, una trituradora finalmente dejará pasar muchas hebras grandes y largas de filamento a través del tamiz. Así que realmente la única forma de recuperar ese filamento imperfecto es optar por un peletizador. He estado utilizando este diseño gratuito y de código abierto de Michael Laws de Teaching Tech, aunque definitivamente todavía estoy en el proceso de mejorarlo para que, con suerte, funcione por sí solo sin la necesidad de que yo esté allí sosteniendo un taladro. En el futuro, definitivamente consideraría alguna forma de peletizador como una parte necesaria de esta configuración o ecosistema. La lección 7 trata sobre el tamaño del tamiz del triturador y la disipación de calor. Como mencioné antes, no estoy libre de problemas cuando se trata de una configuración confiable de trituradora. Pero hasta ahora, lo que ha funcionado para mí es tener una rejilla de agujeros de 5 milímetros en el tamiz, combinada con un ventilador presión positiva continua en la vía aérea de alta potencia para enfriamiento. Estoy seguro de que el calor acumulado en un lado se debe a una alineación incorrecta en el eje de transmisión de mi trituradora o a que las cuchillas se empujan demasiado hacia un lado. Francamente, no voy a desmontarlo y reconstruir este maldito aparato por sexta vez, así que tendrá que ser así. En resumen, pienso que la trituradora de plástico precioso, con las modificaciones adecuadas, puede servir para esta aplicación. También espero probar un proceso de trituración en 2 fases. Déjame saber en los comentarios si te gustaría ver otro video en la serie cuando tenga tiempo de hacerlo. En resumen, esas son las lecciones y conclusiones más importantes que puedo compartir ahora. Añádelos a la larga lista de malos pasos, metidas de pata y costosos errores que cometí en el camino, los cuales están todos cubiertos en detalle en los videos del 1 al 5. Por ahora, estoy emocionado y lleno de energía para seguir perfeccionando mi proceso de reciclaje de filamento. Y antes de que lo digas, no, probablemente esto no sea rentable ni en tiempo ni en dinero para el aficionado promedio. Sí, es más barato y fácil comprar material virgen, pero ese nunca fue el punto. Durante los próximos años, es mi sincera esperanza salvar cientos o incluso miles de kilos de material del vertedero, tanto reciclándolos personalmente aquí como inspirando a otros como tú a continuar donde lo dejé y construir sus propios proyectos de reciclaje de impresión 3D. Así que mantengamos la discusión y el impulso, ya sea en los comentarios a continuación o en nuestro servidor de Discordia, donde hemos establecido un canal de reciclaje completo solo para cosas como esa. Chicos, gracias nuevamente por ver y apoyarme a través de los altibajos de todo este viaje. Ha significado mucho para mí. Es todo por ahora.
pero los veré en la próxima capa.